Hola, mi nombre es Gabriela Rodríguez López y soy mexicana. Me gusta siempre iniciar con esta parte de la mexicanidad porque es una cultura de trascendencia y creo que cuando iniciamos procesos emocionales o estamos pensando en revisar cómo ha ido nuestra vida laboral, económica, personal, espiritual, siempre es bueno saber para qué lo quiero hacer, ¿no? Entonces, la pregunta de hoy es, ¿por qué deseo hacer un movimiento en mi vida de introspección, de pensar en quién soy, de querer cambiar algo, de andar necesitando algo, ¿no? Y voy a ir respondiendo a través de contarte un poco mi historia y cómo llegué aquí y qué es el trabajo que yo hago. Soy arqueóloga, soy licenciada en arqueología y creo que porque me encanta la investigación sobre las diferentes culturas que nos hacen nosotros en el mundo, ¿no? Y desde ahí pienso que somos una unidad histórica y una unidad vinculada a un proceso. Puede ser pequeñito, ¿no? Desde las culturas antiguas hasta los procesos personales y las vinculaciones personales que hacemos entre unos y otros. Además, no hay que olvidar que venimos de una familia, que venimos de una historia, de una trascendencia y de un linaje, en donde vamos adquiriendo patrones, creencias, introyectos que vienen de más atrás. Y esto es importante en el espacio terapéutico y en el espacio de habitar nuestro cuerpo, porque toda esta historia está dentro de nuestra corporalidad y dentro de nuestra mentalidad, nuestra espiritualidad y nuestra emocionalidad, ¿no? Y a veces darle una revisada de por qué hago o por qué me muevo o por qué tomo las decisiones que hago es importante por este mismo proceso histórico personal, ¿no? Cuando yo inicié dándome estas preguntas de quién soy, qué hago en este mundo, cuál es mi trascendencia, pues yo ya había empezado a estudiar arqueología y de ahí me empecé a meter en lugares educativos y de investigación. Y ahí me encontré con la humanidad, ¿no? O sea, creo que lo más importante en este proceso mío es saber que estoy vinculada con el mundo y que lo que yo hago afecta a otros y que lo que otros hacen me afecta a mí. Y no en un sentido negativo, sino en todos los sentidos, en un sentido integral. Somos parte de un mundo. Y por eso tenemos responsabilidad de nosotros con los otros, ¿no? Que eso es lo que se revisa en los espacios terapéuticos, en los espacios emocionales, mi relación interpersonal con el mundo, con la naturaleza, mi responsabilidad con el mundo en todo sentido, ¿no? Y así en las escuelas inicio como el trabajo personal con los alumnos, los padres de familia, y ahí es cuando decido hacer una maestría en educación humanista. En educación humanista porque me interesaba el vínculo, me interesaba qué pasaba en las relaciones personales de los alumnos con los docentes, con los administrativos, con los padres de familia. O sea, éramos parte de algo más grande que solo el alumno teniendo buenas o bajas calificaciones. Era el alumno con cerebro, emocionalidad, cuerpo, historia, movimiento, y el docente que estaba enfrente le estaba pasando lo mismo. Y a partir de ahí, pues empieza mi investigación personal humana dentro de las escuelas. Trabajé por mucho tiempo escuelas públicas aquí en México. Hice mi tesis sobre un espacio terapéutico dentro de las escuelas para que el alumno de bachillerato, preparatoria, como decimos aquí en México, no desertara, que manejara lo mejor que pudiera su emocionalidad y su historia para que pudiera concluir el bachillerato. Y en eso hice mi maestría en educación humanista. Ya ahí en la escuela, en el instituto, me doy cuenta que me encanta el vínculo y me encanta explorar mi propia emocionalidad dentro del espacio de trabajo y mis relaciones interpersonales.
Y ahí comienzo a estudiar psicoterapia, desarrollo humano, hice una especialidad en el cuerpo y empecé a trabajar con los adolescentes principalmente. Me encanta esta parte porque en la adolescencia puedes ir viendo el proceso de alguien que nació en una familia, en una comunidad, y luego cómo florece en la adolescencia, cómo el cerebro, ¿no? Se reacomoda, cómo el cuerpo se reacomoda en esta parte, y comenzamos nuestra vida adulta, lo que le llamamos adulta, en donde comenzamos a tomar un montón de decisiones, a decir, este soy yo en el mundo y a explorar mi voz dentro del espacio del mundo y acompañado de mi cuerpo. Dentro de este espacio terapéutico, inicio con un aprendizaje de mi corporalidad y de mi movimiento en el mundo. Descubro a Rola Frank, que es una mujer bailarina y terapeuta gestal, que tiene una propuesta en donde mi movimiento vibra en el mundo, resuena contigo y esto se da en el espacio terapéutico. Así que esa es la manera en cómo yo me acerco a la terapia. Lo que resuena en ti, resuena en mí y viceversa. No hay manera de que lleguemos a un espacio y no estemos conectados, tú y yo, y todo el campo que nos rodea. Mi historia con tu historia. Pero además, en nuestro campo emocional, nos vamos construyendo, nos vamos investigando. Tal vez yo despierto en ti algo y tú despiertas en mí algo y vamos investigando. Siempre yo digo que cuando llega alguien al espacio terapéutico, puede ser por diferentes razones. A veces es porque vienes de una crisis que necesitas resolver en un momento y bueno, tienes unas sesiones para resolver. Y a veces es parte de tu investigación y responsabilidad personal contigo en el mundo y contigo mismo, ¿no? Y aquí empieza realmente un viaje en donde nos metemos a una cueva de tu interior emocional, espiritual, mental, donde tú eres el experto en tu vida. Creo que lo único que hace el terapeuta es moverse contigo en esa cueva, traer una lamparita y decir, ¿quieres ver por ahí o quieres que nos vayamos por allá? Y el paciente es el que escoge, la verdad por ahí todavía no, veo un abismo bastante peligroso, mejor quiero ir explorando por acá. Y cuando se va construyendo la relación y la vinculación, podemos tal vez ir a espacios más profundos. Pero el ritmo siempre lo va a tener el paciente. Y ese es otro punto que quiero tomar. El ritmo de una persona, la pulsación de vida de una persona, siempre es única, como la huella digital. Así que en el espacio terapéutico hay que respetar mucho, hay que ir midiendo la velocidad. No podemos apresurar un proceso terapéutico. Vamos caminando con y de la mano del paciente. Y dentro de lo que a mí me gusta enmarcar es la corporalidad. Y la corporalidad no como forma de cuerpo, de que si eres alto o que eres fornido y entonces te hiciste así por una razón. Más bien tiene que ver con el movimiento. Cuando un niño llega a una comunidad y lo mecen en la cuna y lo toman y el ritmo de la madre va con el ritmo del hijo, ahí empiezas a construir tu movimiento relacional. Y luego lo que va sucediendo en tu historia personal va creando este movimiento corporal en el mundo, tus sensaciones. Muchas veces cuando nos viene un pensamiento o una emoción de tristeza, hubo antecedentes corporales que nos avisaron que venía construyéndose algo, ¿no? Y esto tiene que ver con tu cerebro, con tu piel, cómo percibes el mundo, cómo te vibra, cómo te resuena el mundo. Esto no es magia, es una parte orgánica y de propia percepción con la cual todos venimos armados y que así vamos investigando y relacionándonos con otros. Lo que hacemos en terapia es eso, cómo resueno yo
con mis pensamientos, cómo resueno yo con mis decisiones, cómo estas decisiones han hecho mis vínculos laborales, económicos, personales, familiares con otros. Y eso vamos investigando. No siempre hay que cambiar algo, no siempre vengo yo de una cosa mala que ahora tengo que transformar, sino investigar cuáles son las habilidades escondidas y cuáles movimientos personales me pueden hacer favorecer mi camino, ¿no? Es como descubrir cuál es mi repertorio emocional y relacional que puede ser más positivo y luego ir investigando en terapia por qué no es, oye, ¿y qué tal si nos movemos de esta forma? ¿Qué tal si investigamos y hacemos un movimiento diferente esta vez? ¿Qué pasaría si? Y todas estas investigaciones van haciendo un repertorio más amplio. A veces a terapia se llega con dos colores, con el rojo y el amarillo, y pintamos la vida con esos colores. En terapia lo que hacemos es abrir el abanico de colores y decir, siempre tendrás el amarillo y el rojo, pero mira, hay verde, hay rosa, hay negro y azul, porque podemos ver los diferentes matices que hay en la vida y eso se investiga en terapia, ¿no? Y otra cosa que creo que apoya el espacio terapéutico y que a mí me ha funcionado, tanto en mi vida personal como en el espacio de sesiones terapéuticas, es la meditación, la respiración consciente, porque como habitas tu cuerpo y como respiras y como dejas que el aire entre y se expanda, es el ritmo que tienes en la vida. No sé si han sentido a veces cuando tenemos un susto que la respiración se contrae en un solo espacio del pecho y vamos por el mundo con miedo y sin espacio respirar completo. Lo que hacemos en meditación es ir encontrando un camino corporal, habitar un cuerpo mucho más de expansión, mucho más de burbujeo y de pulsación vital. Y esto a través de la meditación es un camino muy compasivo, suave, delicado, que no es de confrontación, sino es ir encontrando mi espacio para habitarme de una manera compasiva y así reflejarlo al mundo. Otra cosa que hago es dar clases de yoga, porque me parece que cultivar el espacio corporal permite conocerte mejor. O para mí ha sido un camino de conocimiento. A veces cuando tengo un dolor corporal o a veces cuando aprieto la mandíbula, me fijo en mi alrededor y digo, ¿qué? ¿Qué es? ¿Por qué mi cuerpo está haciendo esto? ¿Qué está leyendo? Que necesita contenerse y no puede tener un movimiento más libre, ¿no? Entonces todo esto se investiga en las clases de yoga, todo esto se investiga en las clases de meditación y todo esto se investiga en el espacio terapéutico. Así que si hoy te quieres hacer un regalo de vida y contestar a la pregunta de la trascendencia de qué hago yo aquí en el mundo, te invito a cultivar el espacio terapéutico, no solo para sobrepasar una crisis, sino como una investigación de tus habilidades y de cómo me puedo mover de manera más libre en el mundo. Así que te invito a investigarte y a darte este regalo hoy día. Muchas gracias.